La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos ya en este domingo 14 del tiempo ordinario. Estamos avanzando en este tiempo. Bueno, fíjense bien, estamos 14, o sea, faltan 20 semanas más. No importa, no llevamos prisa. Estamos en el discipulado, estamos en la escuela del maestro, somos discípulos, y hoy las lecturas nos hablan sobre ese tema, sobre el discipulado. Pues bien, estamos en este domingo y ustedes saben que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes ponernos en las manos del Espíritu Santo. Él es el motor que nos impulsa para vivir esta experiencia de la lectio divina. Sin el Espíritu Santo esto se volvería una lectura romántica, una lectura piadosa, y no es eso lo que buscamos. Lo que buscamos aquí es un diálogo, es hablar con Dios. Es un método que nos ayuda a dialogar. Es Dios que nos habla, nosotros le respondemos a través de la oración. Pero en medio de ese diálogo hay meditación, hay reflexión. Pues bien, vamos entonces a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Después nos acercaremos a la palabra con las preguntas que ya sabemos le hacemos al texto. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia en este domingo. Recién estamos iniciando esta semana. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos bendiga para que esta semana sea de muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Abre nuestra mente para comprender esta palabra, abre nuestros labios para proclamarla, pero sobre todo nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, que seamos misioneros, discípulos misioneros, que llevemos la buena nueva de salvación, sobre todo la paz que el Señor nos da. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos al texto. Biblia en mano, por favor. Recuerden, Biblia en mano, si tiene alguna libreta, si tiene algún lápiz para subrayar, en fin, todos los materiales que necesitemos. Fíjense qué bonito es eso, porque en mi parroquia, en la parroquia Santa María Reina, tenemos la Eucaristía por la mañana y ya los hermanos llevan su libretía, llevan la libreta y van apuntando ahí puntos claves de la meditación diaria, y eso les ayuda para profundizar en su oración personal. Y eso es lo que buscamos. Así que, por favor, Biblia en mano, su libreta, su lápiz para anotar puntos claves que el Señor quiere darnos a conocer el día de hoy. Acerquémonos a la palabra. Nos acercamos ahora al texto. ¿Qué dice el texto? Está tomado del evangelista Lucas. Recuerden que estamos en el ciclo C. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Y luego nos vamos a pasar al versículo 17 hasta el versículo 20. Se lo repito. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Entonces, ¿cómo lo va a escribir? Lucas, o pone LC, en mayúscula desde luego, 10, 1-12, punto. Ahí nos vamos a detener. Terminamos de leer el versículo 12, nos detenemos ahí, y luego nos saltamos al versículo 17-20. Significa que los versículos 13, 14, 15 y 16 no los vamos a leer. Eso no los leemos. Solo vamos a leer los que ya les cité, del 1 al 12, y luego nos saltamos del 17 al 20, cuando ya regresan los discípulos. ¿Lo tienen? Por favor, búsquenlo en su Biblia. No se contente con solo escuchar, recuerden eso, ¿no? El solo escuchar nos vuelve pasivos. Necesitamos ser discípulos activos, estar cerca de la palabra, acercarnos a la palabra, gustar la palabra, es estar con ella, ¿no? Estar con la palabra, tenerla en la mano, es hojear la palabra, es comer la palabra, ¿no? Es vivir de la palabra, porque eso es lo que nos sostiene nuestra vida. ¿Lo tiene? Hagamos juntos este ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de 2 en 2, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies
que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganle: ya se acerca el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciban, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya leímos el texto, ya un texto precioso que se nos regala. Fíjense bien, dice el texto: en aquel tiempo Jesús designó a otros 72. Ya tenían los 12 enviados, envió a los 12 primero. Este texto es propio de Lucas, cuando envía a los 72. En los demás evangelios no aparece, es propio de Lucas. 72 hace alusión a todas las naciones existentes hasta ese momento. Y dice que Jesús iba a ir a esos lugares. O sea que prácticamente es a todas las naciones, a toda la humanidad conocida hasta ese momento. Dice, los envió, y los envía pensando luego ir a esos lugares. ¿Y cómo? Con ellos. Iba a ir en ellos, ¿no? Es la presencia de Jesús en medio de ellos. Pues bien, y luego dice el texto, le va a decir, fíjense bien, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Y aquí viene el punto clave en la misión. La misión es oración. No se comprende la misión sin oración. Por eso él va a decir, rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Rueguen, oren, ¿no? Repito lo que le dije, no se comprende la misión sin la oración. No es que se va a misionar y nos vamos a ver qué es lo que sucede, a ver qué nos pasa, no. Se debe comprender la misión a partir de la oración. Pero aquí viene otro punto clave. Dice él, pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. También es otro punto clave. Que si bien es cierto, la misión se comprende con la oración, pero en la misión hay momentos difíciles. Y aquí, ojo con ello. En la misión hay que ir en oración, pero
también hay momentos duros, momentos difíciles en la misión. Dice él, los envío como corderos en medio de lobos. Por lo tanto, no es que todo va a ser aplauso. ¿Se recuerdan el domingo pasado cuando Jesús envió a unos discípulos para que los recibieran en Samaria, una aldea, y no los han querido recibir? Es un revés. No los quieren recibir, les toca irse a otro lugar. Pues es lo mismo. Entonces ahora que los envía, le dice, hey, sepan que los envío, pero cuidado, porque hay algunos que se han disfrazado de ovejas, pero son lobos. Y eso significa, tendrán dificultades, van a tener problemas. La misión no es solo éxitos, también hay momentos duros, también hay momentos de fracaso en la misión. Hay momentos en los que se reciben revés, como ya lo vimos, repito, con el texto del domingo pasado, cuando no quieren recibirlo en una aldea de Samaria. Y luego entonces, en esa misión que el Señor los envía, le dice, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. ¿Qué significa eso? Ligeros de equipaje. Llevamos en la misión muchas cosas que pueden estorbar, por lo tanto, ligeros de equipaje. Los envía sin nada, o sea, es a evangelizar, es la tarea, ¿no? Ligeros de equipaje. Luego, no se detengan a saludar a nadie por el camino, porque es perder el tiempo, es ágil. La evangelización tiene que ser ágil, no perder el tiempo, platicando, conversando con la gente, no, ágiles. Vamos a la misión, es ir a evangelizar. Cuando entren en una casa, y aquí viene un punto clave, que ya lo vivimos en la Pascua, digan, la paz esté con ustedes. Y si ahí en esa casa hay gente amante de la paz, ahí va a reinar la paz. Si no, pues nada. Deseen la paz en esa casa. Vayamos pensando en nuestras realidades, ¿no? Luego, ese deseo de paz se va a cumplir. Si no hay gente de paz, pues nada. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que les den, porque todo trabajador merece su salario. Tampoco andar pidiendo dietas o andar pidiendo gusto, no. Coman de lo que les den. Y luego, dice él, no anden de casa en casa. ¿Qué significa eso? Hay que saber cumplir los ciclos en cada casa. Si se llega a una casa, hay que cumplir todo lo que se debe en ese lugar. Porque muchas veces en la evangelización se quiere abarcar tanto que se va picando de un lado, se pica en otro, se pica en otro lugar y no se hace nada. Es cumplir los ciclos. Llegar a una casa, evangelizarles, llegar a otra casa, evangelizarles y así. No llevamos prisa. Hay que ser ágiles, pero tampoco hay que ir corriendo en la evangelización. Todo es con el ritmo del Señor. Y luego les va a decir que cuando entren en una ciudad y no lo reciban, o los reciben, primero coman lo que les den. Curen a los enfermos y anuncien sobre todo que ya está cerca el reino de Dios. Es la misión. Llegar a las personas, sanar a los enfermos y evangelizarles, diciendo que está cerca el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los quieren recibir, sacúdense el polvo. Fíjense bien que Jesús está dejando bien claro, porque muchas veces solo queremos éxitos, porque el ser humano solamente quiere triunfos, pero también en la misión hay fracasos, hay momentos duros. Si no los quieren recibir, pues bien, tranquilos, sacúdanse el polvo de los pies, pero eso sí, déjenles claro que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que ese día del juicio, Sodoma será tratado con mejor rigor que esa ciudad. Luego, les va a decir que cuando ya se van, hay un paro ahí del texto, nos saltamos, ya nos dice nuevamente el texto, en lo que se retoma en el versículo 17, que los discípulos regresaron contentos, alegres, porque realmente el enemigo se les somete. Y Jesús lo deja claro, he visto al enemigo caer. Por lo tanto, muy bien, pero la mayor alegría debe ser que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Vamos al segundo punto en nuestra lectura divina. Ya leímos el texto, queridos hermanos, ya vimos algunos puntos generales. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros el texto? El Señor, igual que envió a estos 72 discípulos, hoy el Señor nos sigue enviando. Te envía a ti y me envía a mí.
La misión continúa. No se ha parado la misión. Sobre todo ahora que nos encontramos en este tiempo del sínodo, de caminar juntos. La invitación es la misma, de ir a evangelizar, llevar la buena nueva, comunicar la paz, sanar corazones y anunciar el reino de Dios. La invitación es la misma que Jesús les hizo. Pero les decía en la primera parte, no se comprende evangelización sin oración. Necesitamos orar, porque la mies es mucha y los trabajadores pocos. Hacen falta obreros que comprendan que la misión no es nuestra, es del Señor, porque muchas veces se nos olvida. Cuando nos envían creemos que somos nosotros los que vamos a andar anunciándonos, y es anunciar al Señor. Por lo tanto, la tarea es de Él. Dice Él, porque los trabajadores son muchos, el dueño de la mies, rueguen, dice Él, que envíe trabajadores a sus campos. Al dueño de la mies, recuerden que no es nuestra misión, rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. ¿Y quiénes son los trabajadores? Todos nosotros, todos los bautizados. Somos los enviados a comunicar la buena nueva. Y fíjense bien, ¿cuáles son los lugares de la evangelización? El camino, la casa y la ciudad. Dice, pónganse en camino. Primer punto de la evangelización, el camino. Y ya en ese camino hay que ir dando testimonio. En el camino, ahí donde vas, cuando vamos en camino, tenemos que ir evangelizando. No se comprende un cristiano que no evangeliza en su vida. Nuestra misión no solamente es cuando nos dicen en la iglesia, hermanos, tenemos que ir de casa en casa a anunciar el evangelio. Nuestra misión, nuestra tarea de discípulos desde nuestro bautismo es siempre. Ahí donde nos llevamos, cuando vamos en un transporte, cuando vamos hacia el trabajo, estando en el trabajo, cuando regresamos a la casa, cuando estamos con los amigos, necesitamos evangelizar. Nuestra vida debe ser evangelio, nuestra vida debe ser buena nueva, nuestra vida debe ser buena noticia. No podemos caer en la mala noticia o en los chismes o en los comentarios o en situaciones que son antitestimonio para los demás. Siempre nuestra vida debe ser evangelio. Tenemos que evangelizar siempre. Por eso dice, pónganse en camino. Siempre en el camino tenemos que evangelizar. Tenemos que evangelizar siempre. Esa es nuestra tarea, donde quiera que estemos. Y fíjense, lo hemos dicho hasta el cansancio aquí. Evangelizar no es hablar mucho, ni recitar textos de memoria, estar parándonos en algún lugar y recitar textos de memoria. Eso hay que hacerlo, hay que aprender el texto, sí. Pero lo importante, lo más hermoso, es escuchar testimonios de vida, de personas que en situaciones difíciles y en los momentos de alegría se han confiado en el Señor. Porque nos vamos a encontrar con personas que quizás están pasando momentos difíciles. Y si nosotros les manifestamos las victorias de Dios en nuestra vida, no nuestras victorias, no, las victorias de Dios en nuestras vidas, esa gente va a decir, si este ha logrado estar de pie, si esta persona ha logrado estar de pie a pesar de lo que le estoy escuchando, que me está diciendo, ¿por qué yo no? Y ahí será el momento de la evangelización, y ese es evangelizar en el camino, es comunicar, y eso es ligero de equipaje, sin cargas, es libres. Hablar de las victorias de Dios. Repito, victorias de Dios, no mis victorias, no mis éxitos. No ponernos ahí a lucirnos, es que yo aquí, es que yo allá. No, las victorias de Dios en mi vida, las victorias de Dios en tu vida. Eso es evangelio. Eso es creernos la palabra, haberla hecho vida en nosotros y comunicarla después. Pues bien, vayan por el camino, entren en las casas, llevar la paz a esos hogares. Hay mucha gente que hoy anda deseosa de paz. Y aquí lo hemos hablado hasta el cansancio también, que la paz no es ausencia de problemas. La paz es experiencia con. Se ha comprendido la paz como ausencia de guerra, por ejemplo.
Ya estamos pidiendo, Señor, que haya paz en Rusia y Ucrania y que haya paz en el mundo. Pero es que, ¿qué queremos? ¿O qué es lo que se busca? Y entonces estamos quizá orando mal. Deberíamos replantear la oración. Deberíamos de pedirle al Señor, Señor, que estas personas que gobiernan estas naciones y las naciones del mundo, que caigan, pero no muertos, sino de rodillas ante su presencia. Porque una vez que comprendan que no podemos atacarnos entre hermanos, es cuando existirá la verdadera paz. No es dejarse bombardear, es comprender que somos hermanos, hijos de Dios. Por lo tanto, debemos amarnos y respetarnos, pero para ello se necesita que los gobernantes y los que gobiernan y dirigen las naciones puedan caer de rodillas. Ese es el punto que debemos pedir. Esa paz interior que es necesaria hoy día, que insisto, no es ausencia de, es experiencia con el Señor. Lleven la paz, dice el Señor. Y luego, con esa paz, también entren a las casas, vayan a las ciudades, comuniquen la buena nueva y sobre todo la alegría que va a provocarnos eso, porque vamos a estar viviendo la voluntad de Dios y saber que nuestros nombres se inscriben en el libro de la vida y sobre todo porque el enemigo se somete cuando hacemos la voluntad del Señor. ¿No es eso hermoso? ¿No es tener la presencia de Dios en nuestras vidas y es poder someter al enemigo para que no nos venza ni venza a la humanidad, sino que al contrario salir más que vencedores? ¿No es eso hermoso? ¿Y eso cómo se logra? Con la oración. Por eso vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Ya leímos el texto, ya vimos algunos puntos. Aquí queda, porque es hermoso el texto, para meditarlo más, pero ya les quedará a ustedes de tarea para profundizar en el texto. Vamos a la oración. Dice Jesús, rueguen al dueño de la mies. Y luego dice, alégrense más bien en que sus nombres estén escritos en el cielo, en el libro de la vida. Muy bien. Y eso, les decía, se logra con la oración. El poder someter al enemigo es estar en el Señor. Y se está en el Señor en oración. Necesitamos orar. Por eso hagamos oración ahora. Si no te sale, yo oraré por ti. Pero hagamos el esfuerzo de estar en comunión con Dios. Hoy, Señor, después de haber escuchado este texto del envío misionero de estos 72 discípulos, que era la representación de lo conocido hasta ese momento, los envías diciendo el texto que también ibas a llegar ahí. Y has llegado en medio de tus discípulos. Y hoy lo quieres hacer con nosotros. Nos envías a matrimonios, envías a hermanos, envías papá, hijo, mamá, hija, hijos, papás, los envías de dos en dos. Nos envías de dos en dos. Sigue ese envío misionero. Sabiendo que la mies es mucha y los trabajadores pocos, hay que rogar al Padre, que es dueño de la mies, que nos siga enviando a cada uno de nosotros, Señor, a evangelizar, a comunicar la buena nueva, por los caminos, por las casas, por la ciudad, comunicar la buena nueva. Pero sobre todo que nuestro corazón, Señor, se alegre porque haremos tu voluntad. Que nuestro corazón se alegre porque el enemigo se somete, y se somete cuando estamos contigo. Porque tú nos has llenado de tu amor y nos vas capacitando en tu gracia, en tu misericordia, para hacer siempre tu voluntad. Señor Jesús, hoy queremos asumir el reto de la evangelización en todo momento, no solamente cuando se nos envía en las parroquias, en las comunidades, no Señor, en todo momento queremos evangelizar. Ayúdanos a comprender nuestra misión y que es la misión de todos. No es una iglesia clericalista, no es una iglesia donde solo los clérigos o los religiosos tienen que evangelizar. Es una tarea de todos, Señor. Que todos los bautizados comprendamos nuestra misión, sobre todo en este tiempo sinodal, en este tiempo de caminar juntos. Que caminemos juntos todos, como decía el Papa en la homilía de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, todos. Y lo repetía constantemente, Señor, que todos comprendamos nuestra misión.
de ser anunciadores de buena nueva, anunciadores del reino, sobre todo sanando corazones y llenándonos de alegría, porque realmente tú estás con nosotros y estás realmente grande en nuestros corazones para hacer siempre tu voluntad. Que comprendamos que la tarea no es nuestra, que la misión es tuya. Nosotros somos trabajadores en medio de esta mies que queremos llevar la buena nueva y sobre todo la paz, llenándonos de alegría. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Y aquí viene el reto que nos deja la palabra, ser anunciadores. Nada de quedarnos quietos. No se comprende un católico pasivo, un católico que solo va a la Eucaristía, se regresa a su casa y terminé. Ya cumplí con mi deber de acudir a la Eucaristía, ya cumplí con el deber de ir a misa y punto. No. Recuerden que al final de la Eucaristía nos dicen, pueden ir en paz. Vayan a comunicar la buena nueva, porque ese es nuestro reto, esa es nuestra tarea. Participamos de la Eucaristía dominical, pero con el reto de anunciar la buena nueva. Por eso lo bonito de esta lectio divina. El ejercicio no solamente es leer el texto, sino que al final nos queda el compromiso, la acción junto con la contemplación, o sea, es lanzarnos a un reto. ¿Se imaginan ustedes si cada uno de nosotros tomáramos a una persona para evangelizarla, a una persona? Pónganle ustedes, no vamos a estar todo un año evangelizando, pero que evangelizáramos una persona cada 6 meses, pero que estuviéramos con él, como dice el Señor, vayan de casa en casa, hasta que terminen el proceso, buscan a otra persona. Si cumpliéramos el proceso de evangelizar a esa persona, de llevarlos al Señor, que vamos a tener reveses, hay días que van a decir, no, no quiero, hay días que nos van a decir, no quiero ir a la iglesia, no moleste, pero tenemos que insistir, cumplir el ciclo, llevarlos al Señor. Cumpliéramos con una persona cada 6 meses, eso sería una evangelización grandísima, porque si todos los de la comunidad fuéramos a evangelizar a otro joven, a otro niño, a otro adulto, a otro matrimonio, esto sería hermosísimo. Esa es la tarea. Así que por favor a cumplirla, sobre todo alegrándonos, porque es el Señor en nosotros, no somos nosotros, no es mérito propio, es el Señor evangelizando por medio de nosotros. Así que a contar las maravillas del Señor, a ser anunciadores y sobre todo llevando el buen mensaje de salvación, anunciando que el reino de Dios está cerca y que queremos estar en ese reino y queremos contemplar el rostro de Dios en la eternidad. Así que a evangelizar se ha dicho. Vamos a ser mensajeros, anunciadores de la buena nueva, sobre todo en este tiempo sinodal. Bendiciones para todos. El Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.